Queridos hermanos, buenas noches. Soy el Padre Martín Scott. Tenemos esta charla esta noche y lo que Dios ha puesto en mi corazón es primero como que hagamos una reflexión esta noche. Si alguna vez pensamos en cómo si me estoy preparando para el momento más importante de mi vida, el día que tenga que rendirle cuentas a Dios de mi vida, ya el día que morimos, ya que dejamos esta vida que es temporal, es limitada, y entramos a la eternidad, que no tiene fin, ¿ya? Y para poder llegar al cielo, y ojalá, estoy seguro que todos nosotros que me están escuchando, y ojalá que gran parte de la humanidad quiera ir al cielo. Y muchas veces pensamos o tenemos una idea distorsionada de lo que es la misericordia de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque yo también fui así antes de mi conversión fuerte, cuando tenía 19, 20 años. Yo pensaba como que tenía una imagen distorsionada de la misericordia de Dios, que yo pensaba que hiciera lo que hiciera en mi vida, que Dios siempre me iba a perdonar. Yo pensaba erróneamente, ya voy a pasarla bien, ya, es decir, mundanamente en mi vida, y ya al final de mi vida Dios me dará la gran oportunidad para arrepentirme, para realmente querer a Dios, amar a Dios y desear y anhelar su voluntad. Y lo que pasó, mis queridos hermanos, fue que a Dios gracias, Dios me probó en mi vida académicamente y fue como un remesón porque me iban a votar de la universidad. Mi papá trabajaba en un organismo internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en su trabajo el Banco Interamericano de Desarrollo, por ser mi papá empleado del banco y profesional, me pagaban la universidad. Entonces yo andaba pensando que era yo un católico idóneo, aunque los fines de semana salía, me emborrachaba y vivía mundanamente. A Dios gracias, Dios no permitió que cometiera pecados más graves, pero créanme que no era un santo, porque todos los fines de semana salía con amigos y me emborrachaba. Entonces yo me acuerdo que yo tenía esa imagen, ¿no? Seguramente voy a ir al cielo, no bien muere y tanta cosa. Dios me perdona y me creía realmente un católico idóneo. Hasta que un día yo había recibido una carta a la universidad y me decían que si no mejoraba mi promedio académico, no iba a poder continuar en la universidad. Yo estaba, pero aterrado. Yo decía, si me botan en la universidad, mi papá me mata. No digo literalmente, pero se va a enfurecer conmigo. Entonces yo le conté a mi hermano gemelo, al padre Felipe, le conté, él era laico, en ese entonces no era sacerdote, y él había tenido su conversión inicial. Y conocía mi vida, que yo salía a tomar con amigos todos los fines de semana y veía películas con contenido sexual de vez en cuando. Y me acuerdo que estaba él entró a su cuarto, a su dormitorio, y me vio echado en su cama llorando, preocupado, aterrado. Digo, ¿qué te pasa? Entonces yo le conté lo que había pasado, que recibí esta carta y tanta cosa, que si no mejora mi promedio académico, me van a botar a la universidad. Entonces mi hermano, mientras yo le leía la carta, mi hermano cada vez se hacía más pronunciada la sonrisa en su rostro. Y yo le dije, pero ¿cómo puedes estar sonriente si yo recibí esta carta? Y me dijo, Dios quiere más de ti. Entonces yo le dije, pero yo voy a misa los domingos. Y él me dijo, Dios quiere más de ti. No sé si al mes, a las pocas semanas, ya empecé a ir a un grupo de oración de la parroquia y me acuerdo que mi hermano trabajaba de noche en una empresa, él había estudiado y se había estudió arte publicitario. Entonces trabajaba por una empresa que acaba de ser contratista con eh, empresas.
Entonces me acuerdo que empecé en este grupo de oración y me acuerdo que habían ahí gente que conocían a mi hermano, porque él había ido a ese grupo de oración en nuestra parroquia en ese entonces. Y mi hermano, me dijeron, hay alguien acá que quisiera tener una relación más cercana con Dios, realmente entregarse al Señor. Y había ido con un primo que había llegado a Lima, de Lima, y estaba viviendo en mi casa. Los dos fuimos, ya, creo que primero le pusieron las manos a él y después me pusieron las manos a mí. No sé, en ese momento, esa noche, no sentí absolutamente nada. Pero al día siguiente, Dios había cambiado en mi persona algo muy importante. Había despertado en mí un deseo de agradar a Dios, de amar más a Dios, de vivir mi vida más plenamente como un hijo de Dios. Y al más o menos al mes empecé a sentir el llamado al sacerdocio. Se me había abierto a su voluntad. No sabía cuál era lo que Dios me iba a pedir, pensaba que me iba a pedir el sacerdocio, pero me acuerdo que más o menos al mes empecé a sentir el llamado al sacerdocio. Y cada vez que pensaba yo en el sacerdocio, en esta vocación, la cual no estaba dentro de mis planes, sentía profundamente, tremendamente el amor de Dios. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que yo sé que Él quiere que cambie en mi vida? Y debemos de esmerarnos, esforzarnos en pedirle a Dios la gracia de querer por encima de toda su voluntad. Por ejemplo, si yo sé que Dios quiere que sea más dadivoso, si no soy una persona que comparte mis recursos con la gente necesitada, hay que pedirle a Dios, Señor mío, dame la oportunidad de trabajar en esa virtud, de ser más dadivoso, más desprendido. Si yo sé que soy una persona rencorosa, Señor mío, dame la gracia de orar por las personas a quien yo le guardo rencor. Dame la gracia de rezar por ellos y pedirle a Dios que me muestre las personas a quien yo tengo que pedirle perdón, porque quien tengo que perdonar, y rezar específicamente por ellos, esforzarme en orar por ellos, porque Dios los bendiga, porque Dios los convierta, porque Dios los sane, porque tengan hambre de Dios. Por ejemplo, si soy una persona que me cuesta trabajo no perder, no enojarme, me enojo con facilidad, como antes así. ¿Ya? No es que Dios va a poner en mi vida como una varita mágica que me va a cambiar de un momento a otro, rapidito, no. Generalmente no es así. Lo que tenemos que hacer es Dios nos da muchas oportunidades para que vayamos ejerciendo, madurando en esa virtud de la paciencia. ¿Ya? Entonces lo que pasó en mi vida, hermanos, es lo siguiente, que acá en la comunidad yo me he dado cuenta de que muchas veces los hermanos recién comenzaban, cuando fundé la comunidad, yo ya tenía como hacía ya como 15 años que me había ordenado como sacerdote. Entonces yo esperaba, yo me quería un hogar, una familia, que mi papá y tenía una vida, o sea, nuestra vida familiar era muy ordenada, ¿ya? Y yo nunca vi a mi papá borracho, nada de eso. Entonces mi papá también nos exigía a nosotros que lleváramos una vida ordenada, con un propósito. Entonces, estos hermanos que poco a poco fueron ingresando a la comunidad y venían de familias sumamente disfuncionales, donde muchas veces algunos de ellos, su papá los había abandonado, entonces no habían tenido una figura paterna que los formara, que les diera buen ejemplo.
Entonces yo me jalaba los pelos porque no veía que me obedecían inmediatamente. Después caí en cuenta que la virtud de la obediencia uno la aprende poco a poco, no viene rapidito. Entonces yo lo único que hacía era pedirle a Dios que Dios los fuera cambiando. Y cuando se equivocaban, pues todos cerramos, todos nos equivocamos. Yo le decía a ellos, mira hermano, por ejemplo, muchas veces no sabían tratarse bien el uno al otro. Entonces yo le decía, mira hermano, con mucha paciencia los corregía, pero sin perder la paciencia, sin enojarme. Y eso, esa virtud de la paciencia, de la misericordia, la fui ejercitando día a día, muy seguido. Y poco a poco noté en ellos que Dios los iba cambiando, Dios los iba transformando. Entonces, las virtudes que tenemos que trabajar, que tenemos que madurar en esas virtudes, uno las aprende, las ejercita de a pocos, hermanos, no de un momento a otro, no como una varita mágica, ¿ya? Eso es muy importante, queridos hermanos. Y así no vamos a perder la paz, vamos a madurar en la virtud de la paciencia, en la misericordia, y Dios nos va a ir santificando, vamos a ir creciendo. Eso es muy importante, ¿ya? Y si realmente queremos crecer en esa virtud, queridos hermanos, di- vamos a ver que nuestra vida cotidiana, sea vida en familiar, la vida en familia, ¿ya? Nuestro entorno familiar, nuestro matrimonio, ¿ya? Cuando estamos trabajando, el trabajo, ¿ya? Vamos a ir madurando en esas virtudes que tanto necesitamos para prepararnos para el cielo. Pregúntense, queridos hermanos, ¿en qué virtudes tengo que crecer? ¿Qué virtudes tienen que madurar en mí? ¿En qué estoy fallando? ¿Ya? O muchas veces ya me confieso, necesitamos para poder cambiar y querer cambiar, necesitamos confesarnos con frecuencia. Entonces yo quiero motivarlos de todo corazón que se confiesen con frecuencia. Yo antes me confesaba una vez o dos veces al año, ahora me confieso todas las semanas, me confieso. No porque mis pecados sean espantosos, escandalosos, no. Pero estoy muy convencido que necesito la misericordia de Dios para cambiar, para crecer, hermanos. Es muy importante, ¿ya? Y no debemos de tener miedo de pedirle a Dios, Señor mío, dame la gracia de crecer en estas virtudes. Señor, o decirle, mira, Señor, yo por mi cuenta no puedo cambiar, no puedo cambiar. Y si se lo pedimos de corazón, Él nos va a dar la gracia de ir creciendo en esas virtudes. Y para ser realmente, vamos a tomar muy en serio nuestro proceso de santificación personal. Eso es idóneo, es maravilloso. Y como vivo en comunidad, y somos 10 integrantes de la comunidad que tenemos personalidades totalmente diferentes, pasados totalmente distintos, venimos de entornos familiares totalmente diferentes. Dios me ha dado la gracia de crecer en esa virtud, de la paciencia, la misericordia, del amor. Y la rapidez con que madure en nosotros la virtud del amor, de la misericordia, de eso va a depender la rapidez con que lleguemos al cielo. ¿Ya? Seamos realistas. En mi caso, soy realista. Yo sé que Dios, en mi caso, por ser sacerdote suyo, Dios me va a juzgar más rigurosamente a mí. Eso no quiere decir que a ustedes no los va a juzgar, ¿ya? Entonces, es bueno que nosotros vayamos madurando en esas virtudes, que nosotros, por ende, le enseñemos a las personas en nuestro entorno familiar a crecer en esas virtudes, más que con palabras, con nuestro ejemplo, ¿ya? Eso es muy importante, queridos hermanitos, muy importante. Y por eso no debemos de perder un solo día
sin pedirle a Dios la gracia de madurar en esas virtudes que son tan necesarias para vivir el amor, vivir en el amor y vivir en la virtud de amar a mi prójimo, ¿ya? De amarme a mí mismo, a amar a Dios, sobre todo por encima de todo, amar más a Dios, ser más orante, amarlo más a Él, ¿ya? Necesitamos la gracia de Dios para madurar estas virtudes, entonces necesito pasar más tiempo en oración, por eso es importante que nos preguntemos, ¿cuánto tiempo paso diariamente en oración? ¿Ya? Y si, digamos, nunca me olvidaré que una vez en un país donde estuve, un señor me dijo, padre, yo toda la mañana me levanto, ya me siento en mi cama a la hora de levantarme y su oración era lo siguiente, que él con mucha devoción se persignaba y se entregaba a Dios. Yo le dije, yo creo que Dios quiere que reces mucho más, eso es muy poco, ¿ya? Entonces, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos pasar tiempo con Dios para madurar en todas las virtudes que necesitamos para llegar al cielo, ¿ya? Y sobre todo también quiero reiterar y reenfatizar nuestra necesidad de clamarle a Dios que cambie en nosotros todo lo que tiene que cambiar. Todo lo que tiene que cambiar, queridos hermanos. ¿Ya? Dios solamente va a cambiar en nosotros lo que nosotros le permitimos cambiar. Si una persona tiene un problema con el alcohol, ¿ya? Bebe excesivamente, no va a venir una varita mágica, no va a decir, ¿sabes qué? Ya vas a dejar de tomar. No, necesitamos, puede ser si tenemos un problema muy fuerte con la vida, ¿ya? Si tomamos muy seguido, y hay una adicción a la bebida, tenemos que ir, por ejemplo, a reuniones de alcohólicos anónimos, de AA, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Y nunca me olvidaré que yo conocí a un hombre en Estados Unidos que había sido drogadicto. Ahí ya estaba ya hastiado, harto de consumir drogas. Hizo una buena confesión, hizo una confesión de vida que duró como 2 horas y media, me acuerdo. Luego empezó a ir a misa, empezó a ir al Santísimo. Cuando yo me vine al Perú, definitivamente ese hombre es uno de los hombres más santos que he conocido a mis 37 años como sacerdote. Era un hombre que estaba perdido en las drogas, el Señor lo liberó, pero también tuvo que poner su parte, ¿ya? Que tenía que querer cambiar, tenía que querer dejar de consumir drogas. Así pasa. Entonces, cualquier debilidad que tengamos, cualquier defecto que tengamos, ¿ya? Preguntémonos, ¿realmente quiero cambiar? ¿Realmente quiero dejar esta adicción? Porque no va a venir, repito, no va a venir Dios con una varita mágica a cambiarnos, ¿ya? Pero sí, lo que sí tenemos tener la absoluta certeza que en la vida, el tiempo de vida que tenemos acá en la tierra es un regalo de Dios, es una oportunidad para prepararnos para el cielo, ¿ya? Y repito, Dios no puede cambiar lo que nosotros solamente le permitimos cambiar en nosotros. Dios es un Dios de infinita misericordia, pero esa misericordia de Dios está basada y cimentada en la verdad, en su verdad, en que Dios nos dio los mandamientos para obedecerle, pero también en nuestra verdad, ¿ya? ¿Dónde estoy con Dios? ¿Quién es Dios en mi vida? Esa es de vital importancia, hermanos, ¿ya? Y Dios no nos puede cambiar si nosotros no deseamos cambiar. Si queremos cambiar, ¿ya? Y tenemos esa voluntad de cambiar, ese deseo de cambiar, esa necesidad de cambiar, la gracia de Dios nos va a ayudar increíblemente. En mi caso lo hizo, ya, yo tomaba antes todos los fines de semana con amigos cuando era mucho más joven, ya no tomo, a Dios gracias, no tomo, no tengo la menor necesidad ni deseo de tomar. En segundo lugar, queridos hermanos, cambiar mi carácter, que era muy fuerte. Aún tiene el Señor cosas, ya, virtudes que desarrollar en mí. No estoy totalmente listo para irme al cielo, pero lo que sí no quiero hacer es perder el tiempo. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.